la menstruación es un ciclo natural que tenemos las mujeres mes a mes, pero verdaderamente cuando los sangrados son anormales, cuando hay hemorragias y en todas esas situaciones, bueno, eso es lo que vamos a hacer, profundizar en ellas, en qué momento hay que tener tratamientos especiales y cuándo llegar a una cirugía. Hoy nos acompaña el doctor Esteban Castillo, él es ginecólogo obstetra y experto en medicina materno-fetal. Doctor Castillo, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Doctor, ¿cuándo podríamos pensar que un sangrado uterino es anormal? Sí, es importante, es una causa muy frecuente en los servicios de emergencia, en la oficina de uno. Y lo primero que hay que identificar es que cuándo es un sangrado anormal. Un sangrado anormal es, el periodo normal va de los 21 días a los 35 días. Si son menos de eso, significa que es un sangrado más frecuente, y más de 35 días significa que es un sangrado que llamamos que son oligomenorreas. Y generalmente la cantidad de sangre es de 20 a 80 cc. El promedio son 50 cc. Entonces para nosotros es difícil, que a veces la paciente nos dice que el sangrado es muy abundante. Entonces tal vez para promediar ese más de Sí, 80 ¿cuándo cc, es? podrían Exacto. hacernos unas 5 toallas, depende de las toallas, si son nocturnas, si son pequeñas. O sea, ya cuando usted ve que hay sangrados muy profusos, se cambia constantemente las toallas y se acompaña con coágulos, hablamos que es un sangrado uterino normal. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, doctor, cuando ese sangrado viene además cargado de coágulos? Eso depende de la cantidad. O sea, entre más cantidad, Ya, ya vienen coágulos. Entonces es ok. una manera que uno puede decir que el sangrado es abundante, porque realmente los sangrados no tienen coágulos, son muy pequeñitos, pero cuando son coágulos grandes o se mancha y llega hasta los pies, ya es un Sí. sangrado muy importante, y lo importante es que ya se puede anemizar. Estas pacientes pueden caer en una anemia severa en unos 15 o 20 días, dependiendo del sangrado, y con consecuencias con problemas para la vida, que hay que transfundirlas, ponerle suero, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué puede significar, por ejemplo, cuando hay manchas o sangrados entre periodos? Que efectivamente estamos teniendo el periodo mensualmente, pero además en ese interín, ¿verdad? También sangramos o manchamos. Sí, es correcto, y eso depende de lo que tenga la paciente. Generalmente eso no es frecuente. A veces hay infecciones en el cuello y después de tener relaciones sexuales también sangran, o son cuellos muy friables, etcétera. Puede ser el inicio de un embarazo. Entonces nosotros lo que hacemos es que para clasificar ese tipo de sangrado hay una nomenclatura que salió hace poco, que es el PAN-COAIN. PAN es en las siglas en inglés, que son pólipos, adenomiosis, liomiomas o problemas malignos como algunos tumores, que son problemas estructurales propios del útero. Y el COAIN es más que todo problemas como coagulopatías, disfunción en los ovarios, medicamentos iatrogénicos por el mismo, alguna cirugía. Entonces ella comienza a sangrar. Entonces generalmente este tipo de menstruados así intermenstruales llaman la atención, en el sentido de que hay que revisar a esa paciente, hay que Claro. revisar, uno comienza a revisar. Para hacer ese tipo de diagnóstico uno tiene que agarrar el examen físico, la historia clínica, si usa pastillas anticonceptivas, si tiene relaciones sexuales, porque a veces hay pastillas anticonceptivas de muy baja dosis que producen que sangre intermenstrualmente. Y también revisar lo que es vagina, vulva, cervix, y además acompañado de un ultrasonido. Ahora, cuando hay estos sangrados anormales, ¿verdad? Cuando no es lo frecuente en nosotras, las mujeres en general nos asustamos que esto sea algo maligno. Eso es lo primero que se nos viene a la cabeza. Uno tiene que primero descartar, en medicina uno ve lo más frecuente y tiene que sospechar lo más maligno, Sí, claro. lo maligno. Entonces, promedio del examen físico, Papa Nicolau, importante para que no tenga ningún problema a nivel, un cáncer a nivel de cuello. Y dependiendo de la edad, así uno puede suponer qué tipo de enfermedad puede tener. Ahora, qué alertas, en qué deberíamos de fijarnos? ¿Cuándo este tipo de sangrados podrían ser alertas? Y además de un tumor maligno o un tipo de esta, o algo así, de una situación así, qué otras enfermedades pueden alertarnos, Hay, verdad? hay mucha patología. Entonces, esta clasificación, como te dije yo,
no sirve, y también uno tiene que enfocarla en el periodo de edad que tiene la paciente. Porque si vos tenés una adolescente de 13 a 19 años, es rarísimo que tengas algo maligno. Un tumor de ovario, un cáncer en el útero, claro. es muy raro, y más que son núbiles. Entonces, en ese tipo de pacientes, en ese periodo de pacientes, ese periodo de edad, uno piensa, y son muy frecuentes esas adolescentes que apenas están empezando a menstruar, y tienen sangrados abundantes, irregularidades menstruales. ¿Y por qué se produce eso? Entonces vamos a la clasificación y es un problema posiblemente ovárico. El sistema, el eje, que una señal que lleva del cerebro a la hipófisis y al ovario, este ovario va a producir unas hormonas que actúan en todo el cuerpo, hacen todo lo que es la parte femenina, la cintura, y también actúa sobre el endometrio. Entonces, cuando hay sangrado, uno tiene que ver que algo está pasando a nivel endometrial. Porque cuando ustedes comienzan a ovular y no hay embarazo, viene la menstruación. Entonces, estas pacientes que sangran muy adolescentes, al principio de la menstruación, tal vez el eje no está bien definido, apenas está empezando a trabajar, y por eso se produce esa cantidad de sangrados. Claro. Ya después, a los 17, 18, 19 años, que ya son como más grandecitas, uno puede pensar también en ovarios poliquísticos, que la gente cree que son quistes en los ovarios, no, son pequeñas pelotitas que están alrededor del ovario que me producen una alteración, la paciente no ovula, y es casi, ese mismo concepto es casi también en la gente que está en la perimenopausia. Entonces, ¿cómo explicar esto? Es muy sencillo. Usted comienza a poner una fila de blocks, ¿verdad? Son los estrógenos, estimulan el crecimiento del endometrio, como si estuvieras vos en un montazada, va comenzando a crecer. Si usted pone varios blocks, ¿qué va a pasar? Cuando usted pone más y más y más, ¿qué va a pasar? Se van a caer. Sí, claro. O sea, es como una pirámide, se caen. Y ese tejido que se cae o se desprende es el sangrado. Entonces, normalmente uno pone los blocks, que son los estrógenos, y luego viene el revestimiento o el cemento, que es la progesterona. Entonces me mantiene el endometrio y la pared no se cae. Cuando no hay embarazo, todas esas hormonas que estaban estimulando comienzan a caer sus niveles, y entonces ya no hay sostén, y entonces viene la menstruación. Entonces eso es lo que sucede generalmente en las pacientes adolescentes de 3 a 19 años. Ahora vienen las otras, la de edad reproductiva. Ahí sí ya comienza uno a pensar entre los 19 y 40 años, comienza a pensar a otras situaciones. Entonces pensamos en la parte orgánica, algo que está provocando a nivel endometrio. Entonces entre ellas están los pólipos. Los pólipos endometriales es un crecimiento del tejido endometrial. Es como un racimo, como una uva, como una manzana. Sí. Eso puede producir sangrado abundante, pero generalmente sangrado intermenstrual. Ese que usted dice que me vino hoy y qué raro, estoy sangrando a manchitas. Que mi periodo regular, pero sigo sangrando en otros momentos. Correcto. Después, este es el P. La A, esa es la adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Es tejido del endometrio, pero en la pared del útero, donde está el músculo. ¿Okay? Eso se produce por los embarazos y por la constante ovulación y las hormonas que van invadiendo y producen dolor, producen sangrado. Doctor, antes que me siga con ya, digamos, con ese target o ese grupo de mujeres, porque vamos a ir a las de después de 40 también, muchas mujeres dicen o se preguntan si cuando sangran tienen dolor, ¿esto marca alguna diferencia? Si en los sangrados hay dolor, ¿es natural eso? El sangrado abundante es como un estorbo para el útero. Entonces hay un montón se liberan varias sustancias que producen contracción del útero. Las contracciones son como dolor de parto. Usted dice a la gente, ¿usted cómo siente? Como estuviera dando luz. Sí, doctor, son unos dolores que vienen y van, porque ¿qué es lo que hace el cuerpo? Y trata de expulsar eso que le está estorbando. O esa cantidad de sangre comienza a expulsarla para el mismo cuerpo resolverse, pero generalmente es muy doloroso y también es preocupante por el sangrado. Ahora, y en el caso de las mujeres que reportan que cuando tienen relaciones sexuales posterior hay sangrado, esto es... Uno piensa más que todo a nivel de cuello, que con el roce del pene, qué sé yo, o puede ser que haya una infección a nivel vaginal, infección a nivel cervical, y no generalmente un problema ya más serio, como un fibroma o algo así.
Ok, y si nos vamos ahora sí, hablemos de mujeres de 40, 50 y más, ¿qué pasa cuando en mujeres adultas hay sangrados? Generalmente, eh, dentro de los cerca de los 40, uno tiene que pensar también en fibromas, que son los leiomiomas, los famosos. Esos son benignos. Esos son benignos, Ok. el 99% son benignos, Pero que producen hemorragias. producen hemorragia, pero no todos. ¿Cuáles son los que podrían producir hemorragia? Los que están más cerca del endometrio. Porque puede haber fibromas que están muy afuera y no producen sangrado. Lo que sí pueden producir es que te comprimen el recto, te comprimen la vejiga, te da dolor a tener relaciones O sea, sexuales. depende de dónde se coloquen. Entonces, los que están más cerca del endometrio, independientemente del tamaño que tengan, la hemorragia puede ser importante. Ok. Entonces, esos son los que hay que tratar. ¿Y Si son después muy de grandes, los pues son. 50? Ese es cerca de los 40. Ok. Luego vienen las pacientes que están en la perimenopausia. ¿Qué significa? Que ya comienza la reserva de ovarios o la gasolina. Le digo a las pacientes, la gasolina se comienza a gastar. Entonces, pasa lo mismo con las adolescentes. No ovulan. El folículo que se produce en el ovario, que es el huevo, ¿verdad? Para tener el bebito, no crece. Se mantiene a la mitad. Ajá. Entonces, igual, comienza la pirámide de ladrillos, pero como no están ovulando, Se cae todo. comienza a caer. Entonces comienzan a menstruar irregularmente. Generalmente la mayoría se comienzan los periodos cada 2, 3 meses, pero hay pacientes que no, que comienzan a producir mucho sangrado. Y dependiendo de tu peso, entre más peso tengas, si sos hipertensa, si sos diabética, Más sangrado. no tanto sangrado, pero sino que el endometrio crece tanto que se puede malignizar y puede producir una hiperplasia. Hiperplasia es un crecimiento anormal con atípicas o atipias o sin atipias, cambios ya premalignos de un cáncer a nivel endometrial. Entonces es importante en esas pacientes Sí. que si menstruan cada 2 o 3 meses, no importa, ya pero sí hay que revisar el endometrio. Siempre hay que revisar el grosor del endometrio. Realmente los pacientes que sangran mucho tienen endometrios muy gruesos y comienzan a escamarse. Ahora, pero ¿qué tratamiento, qué posibilidades tenemos, digamos, si estamos en esa situación de Primero- sangrados anormales? ¿Qué se puede hacer para regularlo y para no estar temerosas, digamos, Por a eso, una displasia o cosas de ese tipo? Es correcto. Además, no queremos sangrar, ¿verdad? De esa manera. Por supuesto. Lo primero es ver la línea endometrial. Entre más grueso está la endometrial, más la posibilidad de hiperplasia o cáncer. Entonces, a esas pacientes habría que hacer una biopsia primero, antes de dar tratamiento. Claro. Pues si es algo benigno, damos tratamiento. Si es algo premaligno, se puede dar tratamiento. Y generalmente usamos hormonas. En todos los sangrados que hemos hablado hoy, la única solución es, si es un mioma pues, que está afuera, retirarlo. Ok. Si es un pólipo, por medio de histeroscopía, que es una cámara que se mete dentro de la vagina, el cuello, se corta, se trae el pólipo. Y la mayoría de los sangrados se tienen que tratar con hormonas. Las mismas hormonas, las pastillas anticonceptivas. Antes de llegar a las hormonas, ¿cómo se hace la biopsia? ¿De dónde me hacen la muestra? Ah, se mete una especie cuando como nos una hacen el pajilla, Papa como una, Nicolau. no, sí, pero el Papa Nicolau es en el cuello. Hay que ver el endometrio que está más arriba. Entonces hay que pasar la canulita por el cuello y uno aspira. ¿Se O pone si no, anestesia o no? en eso no, de oficina no se requiere, pero si tenés una biopsia de oficina que no es concluyente, entonces hay que meterla a un legrado para primero ver la biopsia y luego dependiendo de lo que tenga en ese grupo etario, entonces, ok, es una hiperplasia benigna, ok, podemos dar tratamiento con hormonas. Ok, ahí terminamos entonces, donde el tratamiento serían hormonas en Sí, este y caso. hormonas pueden ser desde tabletas, que sean estrógenos combinados, estrógeno y progesterona, las mismas, y dependiendo de la paciente, es muy importante. Pacientes que son obesas, que son fumadoras, anticonceptivos orales combinados, ¿verdad? Pueden producir más riesgo de infarto o trombosis en las piernas. Entonces, tienen que cuidar al médico, porque dependiendo de la paciente, así va a ser el tratamiento. Y puede ser que muchos médicos comiencen a dar un tratamiento a una paciente, pero bueno, puede ser que ese le funcione a usted, pero tal vez a fulanita no le funcione. Entonces Claro. uno tiene que ver la línea endometrial, ve que no tenga nada maligno, y si es algo benigno, ¿verdad? Entonces uno puede tratarla ya sea con progestina, solo progesterona, o un DIU que libera progesterona.
Excelente, doctor. Bueno, las alternativas y las herramientas están para que nosotros estemos bien y en buenas condiciones y con una buena calidad de vida, que es lo que queremos todas, pero hay que estar checándonos constantemente. Chequearse.